Hemos diseñado un programa académico, democrático e incluyente, teniendo como eje central el foro Agenda de Baja California. En esta ocasión, con la conferencia Una visión sobre la ciudad. Preside este evento nuestro rector, el profesor Jesús Ruiz Barraza. La Universidad de Tijuana se honra en recibir al licenciado Alejandro Monraz Ustaita, candidato por la alianza Unidos por Baja California a la Alcaldía de Tijuana y egresado de esta universidad. Y a continuación invitamos a este estrado al joven Aldo Monraz García, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, yo soy Aldo Monraz, me presento, soy hijo de Alejandro. Yo tengo 20 años, actualmente acabo de pasar el tercer semestre de la carrera de Administración de Empresas en CETIS Universidad. Entonces yo básicamente pues soy un joven promedio, ¿no? Como todos los que estamos aquí presentes. Yo le dije a mi papá que quería pues empezar o dar unas pequeñas palabras antes de que pudiera dar y exhibir sus propuestas, porque yo sé cómo pensamos los jóvenes. Muchos jóvenes actualmente estamos por así decirlo, en el estado de que todos los políticos son iguales, todos los políticos prometen y nunca cumplen, el gobierno no hace nada, el gobierno se queda sentado, no sigue las propuestas, no piensan en la gente. La mayoría. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los jóvenes pensamos así. ¿Por qué? Porque yo, aunque soy hijo de político, llegó un momento en el que yo también pensaba así. O sea, yo como cualquier joven rebelde, yo decía, la política es buena, sí, pero hay muchos partidos políticos, muchos políticos que simplemente no hacen nada. Y lo sé porque les pregunto a mis amigos, compañeros de la escuela me dicen, conocidos de mi edad me dicen. Entonces yo sé que todos pensamos así, ¿o no? La mayoría, o muchos. Yo estoy aquí para decirles que aunque soy joven y no necesito ser pues hijo de político para saberlo, pero hay muchos gobiernos y políticos que también han hecho cosas muy buenas. Como han habido políticos y gobiernos que han hecho o no han hecho nada, hay políticos y gobiernos que han hecho cosas muy buenas para nuestra ciudad y en el país. Es cuestión de meternos a internet, lo fácil que es ahorita, e informarnos. Pero yo vengo a decirles que crean en mi papá. Yo, a los 20 años que tengo de conocerlo, desde siempre mi papá me ha enseñado algo. Aldo, hay que hacer las cosas bien. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Yo estoy segurísimo que mi papá tiene una visión clara y exacta de lo que necesita la ciudad. Y es por eso, yo ya salí de vacaciones, que vengo hoy con ustedes. Yo quería comentarles esto, para que ustedes también crean que sí se puede. Como le gusta a mi papá decir, si nos ponemos limitantes, allá no le hicimos. Hay que creer, hay que amar a nuestra ciudad. Mis papás me han enseñado que desde que ustedes van caminando por la calle y ven a alguien tirar basura, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tiras basura? Es mi ciudad, yo la quiero. La basura afecta. Pero como son las cosas sencillas, como la basura, también depende mucho la política y lo bien que lo hagamos. Entonces, solo vine y solo quise decirles esto, comentarles esto, porque si queremos un cambio hay que creer. Y voy a exagerar y me voy a ir a un extremo. Pero por ejemplo, Martin Luther King, ¿quién lo conoce? Todos hemos escuchado de él en la historia, ¿no? Él es un ciudadano de Estados Unidos, pero ¿cómo influyó en el mundo? ¿Cómo cambió? Si la gente no hubiera creído en él, ¿qué hubiera pasado? Bueno, a lo mejor él hubiera seguido luchando, ¿no? Pero sin la gente que lo apoya y que cree en él primero, no hubiera pasado nada y no hubiera habido el cambio que se necesitó en este mundo. Entonces, con este ejemplo yo les pido también que hay que involucrarnos. Este 7 de julio hay que ir a votar. Y no hay que ir a votar pensando que no va a cambiar nada, al contrario, hay que creer y hay que elegir bien.
Hay que creer que puede haber un cambio aquí en Tijuana, en nuestra bella ciudad, y porque la queremos y la amamos, sean donde sean, pero que viven en Tijuana o que están de Tijuana nacidos aquí, debemos quererla y amarla. Y es por eso que yo creo en mi papá, como muchos jóvenes que estamos involucrados, y yo les pido a ustedes también que se involucren, conozcan las propuestas, pero yo al menos aquí estoy para avalar la propuesta de mi papá y lo capaz que es. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias por escucharme. Ahorita habla mi papá, les doy la palabra y escuchen bien sus propuestas. Gracias, que tengan un día. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la conferencia del licenciado Alejandro Monraz. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en una de mis alma mater, ¿no? Aquí me recibí como licenciado en Derecho. Les platico que mi carrera original era cirujano dentista, me titulé como cirujano dentista hace muchos años en la UABC, pero se interrumpió el camino y el destino porque yo tenía su edad más o menos cuando decidí participar en política, porque hay que trasladarnos hace 25 años en esta ciudad, cómo se encontraba. Hace 25 años solamente gobernaba un solo partido, el PRI, en este país, el estado y el municipio. Es decir, no había una competencia de partidos políticos y los jóvenes inquietos, como lo comentó mi hijo, que no creíamos en el sistema, un grupo de jóvenes decidimos participar y en aquel entonces la gota que derramó el agua fue que la Universidad Autónoma de Baja California, que es una universidad del estado, que es pagada por los impuestos de los bajacalifornianos, se declaró a favor de la candidata del PRI a la gobernatura, cuando no lo debió haber hecho. Le hizo hasta un evento ahí en el CREA y la universidad se declara. Entonces violó un precepto importante de imparcialidad, porque ahí se va a estudiar, no se pretende partidizar los asuntos. Entonces nosotros ahí, los estudiantes, dijimos, pues no, ¿verdad? No se vale. Y entonces pedimos el mismo trato para el candidato del PAN en aquel entonces, Ernesto Rufo, en 1983, y la universidad dijo que no. Dijo, bueno, entonces ya, ¿dónde está la libertad de pensamiento? ¿Dónde está la democracia? ¿Y en dónde está la decisión? ¿Por qué? Porque el Estado en aquella época mantenía cerrado todo, no podías acceder a otro gobierno. Todos los gobiernos eran emanados del PRI, federal, estatal y municipal. Yo me apunto como candidato a regidor, siendo estudiante, yo era líder estudiantil, era presidente de la sociedad de alumnos, y luchamos y logramos ganar por primera vez en la historia del país la primer gobernatura emanada de oposición al sistema, y en Tijuana el primer ayuntamiento emanado del PAN, y ahí me tocó tomar protesta como regidor a los 22 años, todavía no salía de la universidad. Yo me acuerdo que le tuve que pedir a mi director que me diera permiso para ir a tomar posesión como regidor. 3 años después sigo luchando y voy a buscar la candidatura a diputado local. Yo nací aquí en la colonia Altamira, yo fui aquí enfrente, donde está la Casa de la Cultura, ahí estudié toda mi primaria, cuando estaba en la Casa de la Cultura. Después se construyó al lado, donde actualmente está la Escuela Álvaro Obregón, me tocó los 2 últimos años, pero a mí me tocó estar en las aulas de lo que es la Casa de la Cultura. Yo anduve por todos estos sitios. Y a los 25 años tomo protesta como diputado local, y me tocó presidir el Congreso del Estado. Cambiamos la ley electoral, aquella que no estábamos de acuerdo. Hicimos muchas leyes en aquella época. Después, a los años, me tocó antes de terminar de diputado, dije voy a estudiar Derecho, y entré a la UABC a primer semestre, ya haber titulado como cirujano dentista, haber sido regidor, haber sido diputado,
Y después del primer semestre me tuve que ir a la UABC de Mexicali, porque me fui a trabajar a Mexicali. Pero resulta que no era el mismo plan de estudios, siendo la misma universidad y la misma carrera en Derecho, tenían otras materias. Y tuve que volver a hacer otra vez primer semestre en la UABC en Mexicali, cuando yo había pasado 5 materias con 10, las 5. Dije, no se me hace justo volver otra vez a hacer primer semestre. Y ni modo, me tuvo que aventar el primer semestre. En eso me encuentro al profesor Jesús Ruiz Barraza, y me dice, ¿qué pasó, Monraz? ¿Qué andas haciendo por acá? Pues yo también le pregunto. Entonces me dice, no, pues aquí ando abriendo la Universidad del CUT, acá en Mexicali Campus. Entonces le dije, y ya le platiqué mi problema. Me dice, vente conmigo, yo aquí te revalido las materias. Y entré a segundo semestre al CUT, y ahí me tituló de Mexicali. Fui de los primeros alumnos que estuvo en el CUT en Mexicali, cuando estaba todavía maestro allá por a Espal, donde nació el CUT, ¿no? Que ya no está ahí. Y ya después me tocó regresarme aquí, todavía esta construcción no estaba, y aquí me titulé como licenciado en Derecho. Entonces le tengo un especial cariño a esta universidad, porque a la vez que estaba yo estudiando como abogado, yo ya daba clases aquí, Historia de México, a preparatoria, y de aquí me iba a la Ibero, y siendo alumno daba clases en Derecho a la Ibero y daba clases de Derecho al Tecnológico de Baja California. Entonces, quiero decirles que como político no me he quedado sentado como burócrata de solamente vivir del gobierno, sino prepararse. Y prepararse en la vida para este momento y decirles, hoy tengo la oportunidad de gobernar la ciudad que me vio nacer, de poder liderar y estar al frente de una ciudad que está ávida de un liderazgo en el que nos pongamos a trabajar todos, sin importar de qué ideología pertenecemos, ni de qué cultura, ni de dónde provenimos, ni mucho menos qué religión profesan. Tenemos que hacer de esta ciudad una gran ciudad como nos la merecemos. Yo no estoy de acuerdo con Maquiavelo cuando decía en su libro El Príncipe que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no creo tener el gobierno que nos merecemos, y por lo tanto nos merecemos algo mejor. Y para eso yo me he preparado en la vida. He tenido 3 cargos de elección popular. Yo he ido a pedir el voto, tocar puertas, llevar el mensaje de lo que tenemos que hacer para poder llegar a lo que he representado. Esta es mi 4ª campaña externa. Y yo le digo a la gente, si yo no hubiera cumplido, si yo no hubiera soñado en que se pueden hacer las cosas de manera correcta, entonces no hubieran votado por mí. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que tenemos la mejor propuesta para Tijuana. Una propuesta que la hemos hecho por escrito. Una propuesta que quiero yo compartirla aquí con ustedes para pedirles el apoyo, el respaldo de que sí podemos cambiar esta ciudad, porque hace falta mucho. Y yo la he dividido en básicamente, no sé quién la vaya a cambiar aquí. Sí. ¿O le puedo cambiar acá? Okay. Muy bien. Entonces, son 5 ejes básicos los que tienen que ver con la propuesta de gobierno. Uno, que es el eje económico, que tiene que ver con la activación de la economía y el empleo. Un eje 2 tiene que ver con la política de desarrollo social para apoyar a los grupos más vulnerables, a los que tenemos que extenderle la mano. Un tercer eje es el eje de la seguridad. Ustedes saben que tenemos que salvaguardar nuestros bienes patrimoniales y sobre todo salvaguardar nuestra integridad física para evitar ser asaltados, para evitar poner en riesgo nuestra vida en algún secuestro o sobre todo en una circunstancia que prevalezca la inseguridad, como nos tengamos acceso a las drogas o acceso a algún vicio, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho el entorno que nos rodea. Un cuarto eje, que es el eje del urbanismo, el eje que nos permita movernos de casa a la escuela, de la escuela al trabajo, mediante un transporte digno, mientras vialidades adecuadas, en donde podamos tener una ciudad del siglo XXI. Y un quinto eje que tiene que ver con una eficiencia administrativa, un gobierno que sea transparente, simplificado, para poder hacer que estos 4 ejes funcionen de una manera armónica.
Es como la vida de uno. Cuando uno está enfermo, pues empieza a tener problemas en su trabajo y empieza a tener conflictos con su familia, y si estos elementos están descoordinados, pues empieza a aislarse de la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que todos los ejes de la ciudad estén de manera armónica, de una manera que estén contribuyendo a la mejora de la ciudad. No podemos pretender apoyar en el eje de la política social, por ejemplo, decirles vamos a subsidiar a los adultos mayores dándoles un ingreso mensual cuando no hemos sido capaces de reactivar la economía. Tenemos que reactivar la economía para poder, ahora sí, aseverar que vamos a apoyar a nuestros adultos mayores. En el eje económico, primeramente es el eje motor que llevaría a cabo la relación de hacer una ciudad competitiva. Miren, hoy Tijuana, en los últimos 3 años, cayó del 4º lugar de competitividad al número 70. Es decir, hemos dejado de ser competitivos, porque el índice mexicano el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que es un instituto que mide la competitividad en las ciudades en México, perdón. Entonces mide Tijuana y resulta que nos midió en el lugar número 70, porque tiene varios elementos, tiene arriba de 150 indicadores que va midiendo. A ver, en este indicador, ¿cómo está? El indicador, por ejemplo, transparencia, acceso a la información, cuánto tardas en los trámites, de los diferentes tipos de trámites, cómo andas en el urbanismo, cómo anda la calidad de vida, cómo está el tema de la seguridad. Es decir, y casi todas reprobamos con este gobierno. Entonces hemos dejado de ser competitivos. Pero hay otro indicador más internacional, este es mexicano, hay otro más internacional que es el Doing Business. Estamos en el lugar número 20, o sea, nos ponen en el lugar número 20 en el país. Entonces no estamos en un lugar importante, como dicen, ni siquiera en el top 10 y ni mucho menos estamos en los primeros lugares. Por lo tanto, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que tener una visión y tenemos que entender que para poder llegar a ser número 1, ¿cuál es la meta que tiene un servidor junto con los tijuanenses? Queremos ser número 1. ¿Ustedes consideran que podemos llegar a ser número 1 en competitividad? Sí se puede. Primero nos la tenemos que creer, porque si no, pues mira, es que hay obstáculos y límites. No hay límites. Cuando yo fui regidor, cuando yo decidí apuntarme en una planilla, en aquel entonces, jóvenes, mis amigos me decían: Monraz, ¿por qué te metes al PAN? Si cuando ha ganado, y cuando gana se cometen fraudes para que no llegue. Esa era la historia, Hoy ya no, hoy ya puede ganar cualquier partido político. Y yo me aferré a luchar en lo que yo creía, y ganamos. Pero si yo me hubiera limitado, me hubiera dicho: no, mejor no participo, que aún nunca gana. Yo estoy aquí porque puedo ganar, no porque me aseguran que voy a ganar, sino porque puedo ganar y porque tengo la firme convicción de que presentando mi mejor propuesta voy a ganar. Y si voy a ganar, es ganar con todo Tijuana, porque no es ganar una elección, es ganar el gobierno, porque este proceso no solamente dura hasta el día de la elección, dura los 3 años en el ejercicio del gobierno. El decir, cumplí y sí gané el gobierno, es decir, logramos llevar a Tijuana en el primer lugar. Para eso tenemos que simplificar el gobierno, tenemos que hacerlo lo más reducido posible, tenemos que eliminar trámites, porque si los índices nos dicen que tenemos trámites en exceso, pues hay que revisar qué trámites podemos prescindir. Hay que revisar, ¿sirve o no sirve este trámite? Bueno, el tesorero me va a decir: ¿sí sirve para recaudar? No. ¿Sirve para ser competitivo, sí o no? No, solamente sirve para recaudar. Elimínese. ¿Para qué? Para que el ingreso se quede en la iniciativa privada y no en el gobierno. ¿Para qué queremos un gobierno que ingrese impuestos o derechos cuando tenemos una sociedad empobrecida o una actividad económica detenida por la falta de oportunidades? Por lo tanto, tenemos que reducir y tenemos que dejar de hacer cosas que el gobierno actualmente está realizando y que la sociedad puede hacer de manera correcta. Eso es lo importante.
que no haga el gobierno lo que la sociedad puede hacer. Y les voy a poner un ejemplo. En el tema de adicciones, ya lo comentábamos. Hoy, el 99% de los pacientes que se están rehabilitando son atendidos a través de las organizaciones de la sociedad civil. Y solamente el 1%, es decir, 1 de cada 100 pacientes, lo atiende el gobierno municipal. ¿Quién está haciendo su tarea más importante? Porque atiende el 99%. Si ustedes dijeran, bueno, el gobierno atiende el 90%, entonces el 10% es atendido por la sociedad civil. Bueno, está bien, pero aquí es al revés, ¿eh? Entonces, es como pretender, vamos a abrir otro centro de rehabilitación para atender el otro 1%, 2%. Pues mejor cierra el que estás atendiendo y que la sociedad atienda el 100%, no generes burocracia y al contrario, apoya e impulsa a las organizaciones civiles para que realicen esta actividad. Ese sería el principio de subsidiariedad, que no haga el gobierno lo que hoy la sociedad puede hacer. Al contrario, hay que empujar más a la sociedad. En materia económica es exactamente lo mismo, que no haga el gobierno lo que la sociedad puede hacer. Y en materia económica, la actividad económica está en la sociedad, en la iniciativa privada. Hay que realizar y hay que fomentar la economía. Para eso necesitamos gestionar lo que es la zona económica fronteriza. Ustedes habrán oído de que Tijuana cuando empezó era una zona libre. ¿Por qué fue una zona libre en aquella época? En los años 40, 50. Porque estábamos tan alejados del centro del país y del centro de la productividad mexicana que tuvimos que tener el insumo de Estados Unidos o de bienes del extranjero que estuvieran libres de arancel y por lo tanto teníamos acceso. Situación que no estaba permitido al centro del país. Hoy, una zona económica fronteriza sería algo similar, no es lo mismo, pero sería con aranceles preferenciales, de tal manera que los productos que se vendieran en Tijuana serían a costo similar que en Estados Unidos. Entonces podrían venir, y a diferencia del centro del país, en donde allá se cobra una tasa del 16% del IVA, aquí del 11%, en donde los aranceles se cobrarían allá más altos que aquí, y por lo tanto la gente de México o del interior de la República podrían decir, vamos a Tijuana porque allá hay una zona económica fronteriza para poder comprar insumos sin tener que ir a cruzar a Estados Unidos y por lo tanto a mejor precio. Eso es una zona económica fronteriza. Hay que impulsarla. Hoy el gobierno federal, esto es materia federal, pero hoy el gobierno municipal tiene que subirse el lenguaje de la economía para ser competitivo a esta ciudad. Y de ahí se desarrollan una infinidad de empleos, como para los estudiantes o los universitarios que están estudiando las carreras de contaduría, las carreras de administración de empresas, de abogados. Es decir, se requiere una derrama, comercio internacional, de comunicación, porque para poder vender un producto que se va a vender en la zona económica, pues se requiere de marketing, se requiere de estrategia, se requiere de contabilidad. Bueno, entonces eso genera una derrama económica y al atraer inversión a través del turismo, de compras, turismo nacional, que vengan a Tijuana, generamos una economía.